Alianza After Hours. Hola, un gran saludo para todos. Estamos aquí de nuevo en nuestra cita semanal de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de Alianza, y hoy venimos con Carlos Velázquez, nuestro jefe economista en Alianza. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Felipe? ¿Todo muy bien? ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Estaba descansando un par de semanas de podcast, ¿no? Así es, pero siempre trabajando. Sí, Muchísimas cosas. descansando tengo que agregarlo de podcast porque el resto no, Sí, sí, en el sí. resto no combina. Así es. Bueno, hoy nos vamos nosotros dos, muchas cosas, ¿cierto? Y sobre todo terminamos la semana con el Banco de la República, que todavía estoy así como impresionado. Usted ahí me va a contar lo que usted piensa, pero bueno, una decisión supremamente fuerte, como firme, más que cualquier otra cosa. Y bueno, ahí da un mensaje económico tremendo y por supuesto la reacción del gobierno bastante incómoda. Y al mismo tiempo también tuvimos temas de Trump, o sea, la semana la terminamos, el viernes nos tocó trabajar lo que no trabajamos de lunes a jueves porque se movió muchísimo. Entonces, dale, Carlos, venga, le propongo una cosa, yo voy a hablar un poquito de mercado, de los temas internacionales en el vaso medio vacío y medio lleno, y usted compleménteme con los temas locales, que también hubo muchísimo, y hubo más temas locales. Entonces, arranquemos de una vez con nuestro resumen de la semana donde pues ustedes pueden ver las noticias de siempre, ¿no? Que las resumimos ahí como las que nos parecieron buenas para el mercado. Hay muchas que siempre son ambiguas, otras que son más bien ni de un lado ni del otro y las otras que son negativas. Y ponemos siempre unas cosas de vaso tapado en que de repente puede ser muy importante para el futuro o puede que nunca sea importante, pero la gente lo menciona, entonces decidimos ponerlo ahí con un doble sentido para que la gente sepa que a qué nosotros desde nuestro punto de vista, obviamente todo esto es subjetivo, eh, que creemos que el mercado le para bolas y que no. Entonces, por ejemplo, pusimos ahí el tema de la emergencia económica y Carlos nos va a contar un poco de esa historia, pero eh, nuestra interpretación es supremamente diferente a la del gobierno, que dice que cuando se cae la emergencia, cuando llega la emergencia se mejora el mercado y cuando se cae entonces se daña. No, eso no es un tema. Obviamente siempre uno lo discutirá y es importante, pero es un tema marginal para lo que son las deudas del gobierno y las cosas que hay que negociar. Entonces, bueno, voy a contarles un poco de la semana. Em, Fue una semana de relativa estabilidad. En realidad los activos no cogieron para ningún lado, sin embargo, se sintió el freno de lo que ha sido la dinámica de principio de año, ¿no? O sea, terminamos enero con pequeños signos de debilidad, que fueron, por supuesto, fundamentados más que todo al final, por la parte final de la semana, cuando Donald Trump elige o nomina a la persona que va a reemplazar a Jerome Powell. Que ahorita les cuento un poco más de esa historia. Pero en general los mercados estuvieron relativamente sostenidos, estables, sin ningún movimiento que llamara la atención particularmente, excepto la fortaleza del petróleo que a mí me llama mucho la atención. Hoy trajimos una historia un poco mezclada de petróleo con oro, hay un poquito para hacerle un brochazo a nuestros temas de largo plazo que nos gustan mucho contar. Y también la dinámica muy interesante fue el dólar a nivel mundial, que también arrancó muy, muy débil y al final de la semana lo rescató esta decisión de la Fed. En general, el resto de activos, como les digo, arrancaron con la fortaleza de todo el mes, pero al final terminamos con debilidad el último día. Hubo mucha volatilidad, activos se cayeron muchísimo. Ahorita ustedes lo van a ir viendo. ¿Qué fueron las noticias internacionales interesantes? Bueno, arrancamos la semana con esta idea de que Estados Unidos no le molesta que el dólar sea débil. Habíamos terminado la semana con esa noticia de que en Japón Estados Unidos estaba pidiendo precios para comenzar a comprar yenes japoneses y vender dólar para ayudar a que el yen japonés se fortaleciera y finalmente que el dólar se debilitara a nivel mundial. Eso llevó el dólar en el mundo a los niveles más bajitos de los últimos 3 o 4 años. De la mano de eso le preguntaron a Donald Trump si le molestaba el tema del dólar débil y Donald Trump respondió que no, que se sentía a gusto y recuerden que el dólar débil casa mucho con la forma en que Donald Trump ve el mundo, que de hecho no es la forma en que yo veo el mundo, yo lo veo al contrario, pero Donald Trump es como en esencia ese mercantilismo, el que él quiere ver o a él le interesa que el sector productivo y las exportaciones les vaya bien en Estados Unidos, es como el objetivo de él. Entonces, el dólar débil obviamente ayuda mucho al sector exportador y él piensa que ese sector ha sido, ese pues es donde se basa, donde se va a dar la competencia o se debe dar la competencia.
El punto de vista nuestro es, vea, Estados Unidos es pues obviamente es el centro financiero, es el que produce los dólares. Usted si usted recibe, si usted le da dólares al mundo para que le inviertan, entonces siempre va a haber una oleada de dólares llegando a su país como inversión. Em, entonces, por definición, usted tiene que tener un déficit comercial porque la balanza tiene que ajustarse. O sea, el dólar entra por un lado, la balanza tiene que ser negativa en el otro lado. Entonces, usted siempre va a tener un déficit comercial que, si lo quiere interpretar de otra forma, no es que los exportadores se van debilitando, sino que tiene un consumidor tan fuerte en Estados Unidos que lo que demanda del resto del mundo es mucho más de lo que le demandan Estados Unidos. Y eso también, pues siempre hay formas de mirarlo, pero el mensaje es los periodos de dólar débil. Estados Unidos ha perdido preponderancia en el mundo y eso es lo que quiere Donald Trump, pero nosotros lo recibimos con brazos abiertos. Si él quiere dólar débil, es una puerta para acelerar un movimiento que no depende de Donald Trump, que no arrancó con Donald Trump, pero que se puede acelerar mucho. Y eso ustedes ya lo vieron cómo se ven en mercados emergentes y latinoamericanos. Sin embargo, la semana que pintaba bien entonces porque el dólar estaba tratando de romper a la baja, terminó con la elección o la nominación de Kevin Warsh como el posible, bueno, será el eventual más bien, presidente de la Fed, que por allá en mayo irá a reemplazar a Jerome Powell. Faltan algunos pasos que tienen que suplirse, pero eso sorprendió al mercado porque había otros nombres que eran mucho más, digamos, claramente más... eh, bajistas en tasa, tal vez eso les llama dovish en el argot de Estados Unidos. Dovish es como palomos, como que son más, menos preocupados por la inflación, más propensos a bajar tasas. Así que al final de la semana el mercado reaccionó con dólar al alza y con, digamos, tratando de, en teoría o en el papel, matando una de las ideas del dólar débil este año y es, o el año pasado también, y es que Donald Trump quiere incidir mucho en las decisiones de la Fed y quiere obligar a la Fed a bajar tasas. En el papel, porque esta persona, Warsh, que seguramente tendremos que decir ese apellido durante muchos años, es generalmente había votado por preocuparse por la inflación, era más bien hawkish, que es como halcón, era lo contrario mientras estuvo en la Reserva Federal, ya no estaba hace unos años, hace más de una década. Entonces el mercado al final dijo, no, nos nombraron una persona que sí iba a defender un poco la independencia de la Fed, va a preocuparse por la inflación, entonces no es tan bajista dólar y de repente no es tan amigo de toda esta idea de bajas tasas y apetito por riesgo. Entonces el mercado terminó así, ya vamos a discutir si Warsh es lo que dicen que es, pero el mercado terminó entonces con un dólar muy, muy fuerte, con unas acciones cayendo y con activos que han estado de la mano del dólar débil, que se retroalimentan, como la plata o como el oro, tenían una caída muy, muy fuerte el viernes. Esa fue la noticia al final de la semana y por eso les digo, el mercado terminó con bastante debilidad. Bueno, y para hacerle el intermedio, antes de botarle la pelota a usted, Carlos, hubo una noticia local, pero viene del tema de afuera, y es más como paisaje, sencillamente no es ni mucho menos, nosotros no utilizaríamos ninguno de esos argumentos para comprar o para vender Colombia, pero JP Morgan pues, sacó su opinión sobre cómo está el tema colombiano y resalta varias cosas que son visibles, ¿no? Que digamos que esas sí tienen sentido, varias cosas que Colombia están pasando diferente a Latinoamérica este año, y es el hecho de que el riesgo país esté subiendo, que las tasas vayan a subir, que la inflación vaya a subir, que son cosas que son muy contrarias a lo que va a pasar en Latinoamérica este año, y eso se une, por supuesto, a un dólar que estaba muy débil y a unas acciones que han estado muy fuertes, y ellos dicen, no, no, no me convence Colombia, no creo que sea el instrumento para apostarle a este rally latinoamericano. Y en términos relativos, tiene razón, hay cosas que uno puede dudar de Colombia, ¿verdad? Hay otras cosas que uno le podría controvertir, ¿no? Decir, ¿y dónde me pone a Venezuela? ¿O dónde me pone la estabilidad colombiana normal? Bueno, mil cosas, pero no importa, son elementos válidos. No, en este tipo de ejercicios, la gente internacional, en este tipo, no está diciendo que Colombia va a bajar o va a subir, sino que prefiere otros instrumentos diferentes a los colombianos para la gente que tenga que invertir en Latinoamérica o quiera invertir en Latinoamérica. Hay otros ejercicios que sí son directos, como el de Banco of America, pues que ya es una noticia complicada porque ellos recomendaron ventas así con una meta de Bancolombia después de haber recomendado ventas 4 veces seguidas y la acción pues ya está más del, no sé si el doble, pero mucho más alto de los precios que ellos originalmente querían volver a vender. Entonces ahí sí hay un precio y obviamente una recomendación que salió muy mal. Pero bueno, esa es la foto de lo que pasó a nivel internacional y en general en mercados. Al final fueron líneas rectas, no se movieron ni los bonos en Colombia, ni el dólar, ni las acciones se quedaron muy, muy quietas, pero
hubo bastante volatilidad en el mercado internacional y terminó con un toque de aversión al riesgo enero. Carlos, ¿qué vio usted de los temas locales? Bueno, Felipe, efectivamente, digamos, la noticia más importante de la semana fue esa sorpresa positiva del Banco de la República al incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés. Digamos, no se contemplaba un incremento de esa magnitud tan importante, pero pues no solo pues digamos garantiza que el banco continúa siendo independiente, sino que también suscitó una respuesta muy encendida ya del presidente Petro, en el cual hizo un llamamiento, un nuevo llamamiento pues a la constituyente, ¿no? Como es habitual por parte de este mandatario. Y por demás tuvimos noticias en el frente fiscal. Por un lado tuvimos estas subastas habituales de títulos de corto plazo, los TCOs, en el que pues el mercado cada vez le demanda más tasa, ¿no? Más riesgo ante el deterioro de las finanzas públicas al gobierno, lo cual contraviene precisamente la hipótesis del presidente Petro, ¿no? Piensa que es el Banco de la República el que está presionando las tasas de los bonos al alza y pues no es el caso. En ese contexto, pues para apañar o atenuar precisamente estas complicaciones fiscales, pues el Ministerio de Hacienda realizó lo que fue el primer canje de deuda en el cual pues le permitió reducir, como ha venido haciéndolo a lo largo de los últimos meses, levemente este dicho saldo de deuda en cerca de 2 billones de pesos, ¿no? Por demás, también en ese mismo frente, la Corte Constitucional suspendió de manera provisional y también sorprendiendo a todos los analistas y al mercado ese decreto de emergencia económica, y digo sorpresa porque se esperaba era que se pronunciara de fondo más hacia el mes de marzo, incluso abril al respecto, pero pues lo cierto es que con esta medida de la Corte Constitucional, pues se da una suspensión a todos estos nuevos gravámenes con los cuales el gobierno contemplaba recaudar cerca de 11 billones de pesos. Y ya por último, pero y no por eso menos importante, tuvimos también una serie de reuniones en Washington entre candidatos presidenciales de diferentes orillas ideológicas con autoridades de los Estados Unidos, en particular incluso con eh, el secretario Rubio y también con algunos senadores de los Estados Unidos. Entonces, pues la contienda electoral también se está dando de una manera muy importante allí en los Estados Unidos. Eso fue lo que tuvimos en el frente local, Felipe. Sí, una cosa bien, bien interesante, bien chévere. Y bueno, ahorita vamos a pasar por varios de los temas más importantes. Venga, le cuento, Carlos, una gota del mercado, de cómo continúa el mercado, que ya les había hecho un poco de resumen cuando miramos nuestros gráficos habituales. Hay cosas interesantes, se están rompiendo correlaciones que han sido muy estables y hay mensajes muy claros en el mercado. Em, Uno de ellos, por supuesto, es que durante todo el periodo en que la Fed ha estado bajando tasas, ya la última reunión pues no bajó tasas, las dejó quietas, pero es bien interesante que ustedes ven el tesoro de 10 años lo han estado vendiendo. Y esto pasó la otra vez que bajaron tasas también. Entonces, este es un tema que de hecho le casa muy con el anillo, le casa muy bien al dedo cuando Carlos nos está hablando del tema del Banco de la República. Esta idea de que es la Fed la que determina las tasas no se cumple ni en Estados Unidos. Para que uno diga que el Banco de la República es el que determina las tasas de financiación del gobierno, pues ni siquiera la Fed lo puede hacer en Estados Unidos. Entonces, fíjense el montón de reducciones de tasa y las tasas están quietas. De hecho, la Fed está reduciendo tasas o comenzó el proceso de reducción de tasas hace más de 2 años y las tasas de los usuarios no han bajado ni un poquito, siguen ahí arriba y en este preciso proceso, pues hoy están más altas que antes de las últimas tres reducciones de tasa. Entonces es bien interesante tener en cuenta. ¿Qué le dice el mercado a uno ahí? ¿Qué le dicen los inversionistas? Yo no le creo. No le creo que usted va a seguir bajando tasas, no le creo que usted esté bajando tasas con la inflación actual, no le creo el tema fiscal, no le creo el perfil fiscal de su país. Entonces es un diálogo muy similar al diálogo colombiano, obviamente el colombiano es mucho más explosivo, pero es esta idea de que los bancos centrales se mandan solos, eso no existe, pues los bancos centrales tienen que
dan una guía enorme, pero tienen que poner unas tasas que sean sensatas con lo que está pasando en el mundo. Eso me llama muchísimo la atención. Y mientras la Fed ha estado haciendo ese proceso de reducción de tasas, fíjese que el Standard Poor's 500 no ha logrado hacer nuevos máximos contundentes, digamos, también le ha costado lo mismo, ¿no? No se ha abierto una puerta de apetito por riesgo completa, como si lo hemos visto, obviamente, en las economías latinoamericanas. Pero el Standard Poor's cerró otra vez como con ese pequeño margen de volatilidad que cada vez es más pequeño, o sea, la volatilidad con una tendencia alcista se ha ido comprimiendo cada vez más. Eso me parece interesante porque creo que viene un movimiento, digamos, cada vez las correcciones son más pequeñas, el mercado vuelve a subir y se mantiene tratando de hacer unos máximos. Creo que viene una ruptura importante, que va a venir un momento de volatilidad clave, pero la verdad hay que esperar a que el mercado tome una dirección. O sea, yo podría argumentar que es para abajo porque tenemos toda la historia ahora pues de que la Fed ya no va a ser tan intervenida de pronto, entonces la liquidez ya no va a estar tan de la mano. Pero hay elementos que también pueden ser alcistas. Aquí obviamente es harto decir, puede ser una explosión arriba o abajo. En este momento es complicado decidirlo, pero lo único que estoy diciendo es que hay una compresión de volatilidad que creo que se va a desarrollar y va a terminar relativamente rápido. Yo no descarto como apetitos por riesgo adicionales. Nosotros lo que hemos dicho es este mercado se vende cuando haya un choque de inflación. Es cuando realmente se vende más allá de, ¿no? Si hoy va a caer uno, o mañana va a caer cinco, o pasado mañana va a subir 10. Digamos, nadie lo sabe, es una volatilidad muy, muy pequeña. Yo estoy hablando de algo realmente material y nosotros siempre hemos insistido en la historia del petróleo, que son los valores que están abajo. Entonces, lo primero es ese rebote del petróleo, que está bueno. Obviamente es más de lo mismo, es más petróleo entre 60 y 80, pero pues, como diría Pambelé, es mejor petróleo a 70 que a 60 si uno es una economía petrolera. Eh, y llama la atención, pues, que se ha dado con todo, lo decíamos la semana pasada, con todo este tema venezolano, como que el mercado una hipótesis de frescos que si Venezuela comienza un camino de recuperación del mercado sin inunda de petróleo, como que ya la gente sentó cabeza y sabe que eso no es tan fácil, pero obviamente también hay temas de Irán que están moviéndose para nosotros. Entonces, esos temas son menores. Para nosotros el movimiento del petróleo es simplemente, eventualmente, más bien, unirse al rally de materias primas global. O sea, eventualmente ir arriba a 80 sigue siendo nuestra idea, pero es paso a paso. Y obviamente sabemos que es el activo más tardío en moverse, sabemos que es el que cierra la puerta siempre en los movimientos, porque ustedes tengan en cuenta, y no estoy diciendo que es lo que vaya a pasar, en pleno 2007 cuando ya la vivienda había caído 15-20% y la subprime se estaba disparando, el petróleo viajó a 150 cuando ya las acciones estaban en full caída. Entonces el petróleo es el que cierra la puerta y de hecho es el que cierra ciclos también, el que complica las cosas. Pero bueno, me parece chévere que esté fuerte, me parece que se esté separando. También puede ser una razón para que los tesoros no puedan ir para abajo, ¿no? Pues porque significa inflación futura. Nosotros pensamos que el petróleo, que es grave cuando llegue a abril, porque cuando llegue a abril se va a comparar con petróleo a 60 del abril del año pasado y ahí va a haber un efecto muy visual en la inflación. Que de hecho salió el IPP, eso no lo nombré, me lo brinqué, pero es que salió el IPP en ese desorden gringo por los shutdowns. Eh, la inflación de diciembre, ¿no? Y estamos a finales de enero, salió el IPP, pero salió un poquito alto, solo para tenerlo en cuenta. Pero bueno, el mensaje nuestro es, a nosotros nos preocupa el mercado global cuando la inflación se suba materialmente, eh, y nosotros no vemos ese riesgo hasta abril, mayo, y de ahí en adelante lo vemos bastante amplio. Y el DXY, el dólar a nivel mundial, operando por debajo de 96 en algún momento, un nivel supremamente importante, como que le diría a uno, listo, ahora sí el dólar en Colombia se va a llevar el 3.700 sin problema, con confianza. Pero al final de la semana terminó por encima con este tema de la elección de Wars, así que tendremos que esperar los primeros días de la próxima semana a ver si el movimiento del DXY al alza revive completamente o no. Sencillamente la gente se calma de la sorpresa del día de hoy y analiza un poco esto. Estoy hablando de Walsh no estaba en las probabilidades de ser elegido hasta ayer, mejor dicho. Eso fue un golpe que el mercado está apenas tratando de entender, por eso el golpe tan fuerte de los activos, en algunos activos como los metales. Pero hay que esperar la próxima semana a ver si de verdad el 96,5 sigue vivo a nivel mundial o lo va a volver a tratar de romper a la baja. Y hablando ya de Latinoamérica.
para volver, para ya llegar a al final de esta resumen de mercados. También se sintió el freno en Latinoamérica. Si quieren, avancemos, por favor. También se sintió el freno en la bolsa, en todas las bolsas mundiales. Latinoamérica lo sintió porque a nosotros, digamos, si el Standard Poor's 500 se cae, lo manejamos. Es duro, pero lo manejamos. Pero si lo hace con dólar fuerte, lo sentimos. Eso es como un doble golpe. Pues no solamente un derechazo, me lo metió con un izquierdazo y es mucho más bravo. Se sintió en la corrección de las bolsas al final de la semana, donde Colombia tampoco es que fuera con mucho ímpetu desde el principio de la semana. No sé si ahí JP Morgan entró a jugar un poco con esa recomendación. Pero al mismo tiempo también, en el tema de monedas, nosotros arrancamos la semana con una moneda, digamos, con una moneda reacia a bajar, ¿no? La semana pasada echamos toda una historia de la importancia de la ruptura del 3700 y que si eso se daba, se estaba abriendo la puerta a los 3400. Pero el mercado no terminó de desarrollar esta semana. Y hubo una noticia ahí adicional que de pronto no la pusimos en el vaso medio lleno y medio vacío. Y es que arrancando la semana, el gobierno dio un mensaje supremamente nuevo. Dijo, vea, yo ya terminé de traer los dólares que tenía que traer y ahora voy a comenzar a comprar dólares porque quiero hacer una caja en dólares. Quiero comenzar ahora a tener mi efectivo en dólares, preparándome para el negocio de agosto. Recuerden que en agosto se vence el préstamo en francos suizos y hay que pagarlo. Entonces ellos necesitan dólares para prepararse. Y yo creo que eso fue una noticia bien importante en términos de la defensa de la caída del dólar arrancando la semana, que no fue solamente información. El gobierno agregó y dijo, vea, entre viernes y lunes compré 600 millones de dólares, que es mucha plata, que es, no sé, la cuarta parte del volumen de 2 días de negociación. Entonces el gobierno fue el primero y no sabemos si el resto de la semana compró dólares. Entonces lo que estoy tratando de decir es, un gobierno que ha colaborado a la caída del dólar no es el motor de la caída del dólar en Colombia, ni mucho menos, pero sí ha agregado unos 100 o 200 pesos a la baja. Cambió el discurso arrancando la semana y dijo, ahora soy comprador de dólar. Una cosa es discurso y otra cosa es al final, ¿no? Porque uno dirá, listo, necesitas una caja, pero al mismo tiempo el presidente Gustavo Petro dice, vamos a emitir todo lo que necesitemos en dólares porque da una buena tasa y lo que sea, y obviamente eso depende, pero digamos que oyendo a crédito público, que es el que da realmente el plan final, ellos dicen por ahora ya no vamos a seguir trayendo esa volquetada de dólares que trajimos desde septiembre del año pasado, pero particularmente en diciembre y enero. Y eso es un elemento que le da al piso. El dólar no va para donde diga el gobierno, pero el gobierno sí puede afectar 100, 200 pesos y terminar bloqueando ese tema de los 3.700 pesos. Para terminar de hablar del tema del dólar y Carlos me cuente su impresión. También entra a jugar el tema del Banco de la República, que ahora lo vamos a explicar mejor, pero el hecho de que el Banco de la República haya subido tanto la tasa, más de lo que esperaba el mercado en promedio, esperaban 50 y subió 100 puntos básicos y llevó la tasa al 10,25, pues está la pregunta es si eso fue suficiente para seguir generando atractivo por el peso colombiano e incluso para la deuda colombiana, que es una cosa muy interesante porque uno diría, o lo que dice el gobierno directamente, si suben las tasas, el Banco de la República suben mis tasas de financiación como gobierno, yo diría, pues es obvio, ¿no? Pues no lo es al contrario, pero ahorita lo vamos a explicar un poco mejor. Son las tasas del gobierno las que han subido mucho primero que las tasas del Banco de la República. Pero ahora lo vamos a explicar, pero el mensaje un poco aquí en temas del dólar es, terminamos con una presión arriba sobre los 3.700 que es como la gran duda que nosotros tenemos. Y para resolver la duda, lo que nosotros hemos dicho es, vea, necesitamos que salga la inflación la próxima semana en Colombia. Y si el 3.700 aguanta el golpe de inflación, entonces sí, ya rompió y nos vamos para abajo. Pero hay que esperar el tema de inflación en Colombia como de eventos locales. Y obviamente ya hablé del evento internacional, si el dólar rompió o no. Pero tenemos ahora varias fuerzas. El gobierno se cambió de camiseta y dijo, ahora yo quiero empujar el dólar hacia arriba. Lo dijo, vamos a ver cómo lo puede materializar. Y el Banco de la República se puso la camiseta más bien de dólar bajista y salió a defender el, el peso colombiano, que obviamente no es el objetivo. El Banco de la República no, en este momento seguro que no le interesa subir o bajar el dólar. Lo hace es porque necesita darle estabilidad a la inflación frente al choque de salario mínimo. Pero bueno, ahí me estoy adelantando mucho. Carlos, de toda esta foto, ¿qué le llamó la atención a usted? Bueno, Felipe, tal vez lo que me llamó más la atención, sobre todo en el frente externo, fue la volatilidad y caída, sobre todo el viernes, de las cotizaciones de los metales, ¿no?
esa caída tan abrupta de la plata del 30%, platino también vi por ahí casi 20% y el oro también, el del 10%, pues la verdad generó mucho ruido y como usted dice, pues habrá que ver después de ese crecimiento tan superlativo que venía mostrando y ese vertical que venían haciendo muchas de estas materias primas, pues qué pasa en la próxima semana, pero sí, sin duda eso fue muy impactante. Sí, ¿no? Uno se imagina que uno cuando ve un activo de esos que sube 100%, no se imagina que puede caer 30%, ¿no? Le parece escandaloso, pero es para los dos lados. Y realmente con la caída de la plata, que fue una barbaridad, terminó devolviendo, no sé, 10 días de negociación. Es que Sí. así de duro estaba la subida de la plata, pero bueno, yo creo que eso está clarísimo, no es que siempre el activo tenga que devolverse o lo que sea, pero pues si uno quiere ganarse 100 pues tiene que estar dispuesto a recibir 30, esos golpes son muy, muy bravos. Y eso me Así ayuda, es. Carlos, a contarles el primer capítulo de análisis que trajimos hoy, que es un poquito como refrescar esta idea de los ciclos de... que está bueno la idea de que se ha caído la plata y nos ayuda a hablar de ese tema. Obviamente no es una predicción de para dónde va el oro ni la plata, ni mucho menos, pero sí para hablar de un poco, entender un poco qué estamos viviendo y nosotros cómo vemos el tema del ciclo del oro, dado que el oro está tan fuerte, he oído mil interpretaciones de qué significa, qué va a pasar, el mundo se va a acabar o no se va a acabar. Entonces hay mil interpretaciones. Y aquí arrancando el meme es como, vea, esto lo hemos vivido varias veces, incluso mi generación, probablemente la mitad de la generación de los que nos escuchan no lo ha vivido, pero nosotros sí, en carne, en carne propia. Eh, yo viví el final, yo no soy tan viejo, pero viví el final de la década del ciclo del oro fuerte de los 2000, o sea, ya llegando a los 2010, pero antes de los 2000 en los 70 y antes de los 70 en los 30 y antes de los 30 le aseguro que el oro ha sido parte clave. Los nuevos en el barrio es el dólar, los nuevos en el barrio es el Standard and Poor's 500, que obviamente ya lleva más de un siglo, pero el oro ha tenido estos ciclos y el oro siempre significa una sola cosa, digamos, cuando tiene los ciclos, no es mil vainas que uno le mete ahí en la mitad y obviamente, digamos, el mensaje puntual es cuando el oro está fuerte, hay una desconfianza del sistema financiero, de los activos dominantes del momento. Siempre es. ¿Por qué? Porque el dominante siempre ha sido el oro. Realmente es lo que ha buscado todo este tema de organización que se ha dado en los bancos centrales, que todos son nuevos, pues la Fed no tiene 100 años, es simplemente darle un orden y un reemplazo a lo que a lo que significaba el oro, pues, o que se ha significado por muchos siglos o por más de siglos eh, para el ser humano como reserva de valor. Entonces el oro el que vuelve y recuerda cuando la gente está relativamente nerviosa de ese sistema que hemos creado, que en realidad desde los 70 es que el dólar se dispara y se vuelve digamos, el centro del mundo. Y yo, ¿por qué digo este tema y por qué me parece tan importante? Porque nosotros siempre que estamos en los mercados actuamos como si esto fuera, como si el orden fuera el habitual, como si los últimos 5 años es lo obvio, y el cerebro humano es tan flexible que va cambiando de versiones y todas les parecen tranquilas, y no, la verdad. Hay un orden mucho más, digamos, el orden que nosotros hemos creado lo estamos creando y estamos tratando de crear confianza alrededor de los bancos centrales que son relativamente jóvenes y que recientemente o las últimas décadas han perdido la independencia y antes también en algún momento tuvimos problemas de independencia y después hay ciclos que han cambiado. Entonces el mensaje aquí es esto ya se ha vivido antes, esto no es el fin del mundo, si es un nuevo, digamos, es un nuevo entorno de inversión, no es el fin del dólar ni nada de eso, el fin del dólar puede estar caminando hacia adelante, es sencillamente un periodo de desconfianza en los activos actuales, en el dólar, en los activos dominantes, en las bolsas grandes, y un recálculo de cuál es el valor real. Y esto, como les digo, hemos tenido en las dos direcciones. Cuando la gente no tiene estos recálculos, pues se confía mucho en el sistema y eso es lo que forma los ciclos. Entonces, arrancamos con el gráfico de los ciclos bursátiles, que es un concepto que fue el primero que nosotros exploramos cuando nos metimos de cabeza en esta idea de los ciclos en Alianza, que eso fue por allá 2012, 2013. Y lo que nos llamó la atención a nosotros era el concepto que existe, ¿no? Esto no es inventado ni es que yo decidí poner unos colores que me parecen racionales, ¿no? Este gráfico lo hace JP Morgan todo el tiempo y
estadísticamente es muy poco probable que simplemente sea un patrón al azar que yo estoy tratando de crear. Entonces, se llaman los ciclos bursátiles. Ahí esa gráfica largota es el Dow Jones. Y tiene periodos de estancamiento y periodos de multiplicación del valor, que es más que todo múltiplos. No es que hay un gran periodo de crecimiento económico cuando son los verdes y rojos, estancamiento, no, nada, no tiene que ver con crecimiento económico, simplemente es optimismo. Y son múltiplos en valoraciones, múltiplos. Las compañías comienzan a valer una vez, valoran libros, no, ahora dos, ahora tres, comienzan a subir, sencillamente hay múltiplos en ese tipo de activo. Y después periodos de estancamiento que se llaman bull and bear eh, markets, se me fue la palabra, secular markets. Bull and bear secular markets son mercados de muy largo plazo. Ese fue el concepto inicial, como les digo, no es tan fácil saber qué hay detrás de eso. Hay innovaciones tecnológicas, cosas de estilo, pero solo se sabe con retrovisor. Eh, Desde el 2013 nosotros vimos cómo rompía las acciones gringas y veíamos cómo bajaban otros activos y ahí fue cuando Alianza sacó su teoría del dólar fuerte y la repetición de la década de los 90, que nuestra teoría iba desde lo económico hasta lo político, nuestra carretera hasta van a venir cambios políticos, Colombia va a perder el grado de inversión, mil cosas que en el 2013 sonaban absolutamente como fuera absolutamente ilógicas. Y la primera cosa que le agregamos son los emergentes. Eso sí ya es trabajo nuestro. El ciclos bursátiles no, pero los emergentes sí. Esto es una idea nuestra eh, en que dijimos, vea, ¿y cómo son los ciclos en los emergentes? Y nos dimos cuenta que era la misma velocidad, pero con periodos de contracción y divergencia diferentes. Y eso ya lo he explicado antes. Entonces los periodos de convergencia, pues las acciones emergentes rentan 25 efectivo anual en dólares o 30 efectivo anual en dólares y se unen a lo que ha perdido frente a Estados Unidos y después vuelven a separarse y claramente los últimos 13 años de esa área verde o 14 años de Estados Unidos subiendo ha sido un periodo de divergencia. Le pregunté si ya arrancó el periodo de convergencia, la respuesta nuestra es casi seguro que sí, por el comportamiento del oro, por el comportamiento del petróleo, porque cuando entran esos periodos digamos, de dudas sobre las inversiones tradicionales, sobre el sistema tradicional. No es que la gente vaya a vender Standard Poor's y se vaya a emergentes. Estoy mostrándoles las dos puntas de la cadena de dominós. Venden Estados Unidos y últimas, compran emergentes, pero al final somos el mercado alternativo. Entonces, cada vez que eso sucede, los emergentes son los que brillan y Latinoamérica mucho más que los emergentes. Y el siguiente gráfico, porque no voy a contar toda la historia, que se las he contado mil veces por diferentes partes, es hablar un poquito del tema de cómo le va a las materias primas aquí. Y aquí esta es la esencia, realmente. Este sí es el primer paso. Este no es el último que les acabo de mostrar cuando los emergentes se unen. Este es el primer paso y ustedes se dan cuenta que cada vez que en este caso es el Standard Poor's, que me da igual si es el Dow Jones, es lo mismo. En este caso, pues no es lo mismo, digo, pero en términos de gráficos es igual. Ustedes ven que los periodos de estancamiento del Standard Poor's explota el oro, que es la línea roja. Lo hizo en los 30 cuando el oro estaba, obviamente, en una tasa de cambio fija contra el dólar y obligó de todas formas a que reconocieran más dólares por lingote de oro. Y después ya en los 70 la misma dinámica de dudas sobre el sistema generó que dejaran el oro libre. Dijeron, ya no, ya nosotros no podemos decir 100 pesos oro, ya no podemos devolver esos 100 pesos, ya no los tenemos en la reserva, déjenlo fluctuar y ahí es cuando se acaba el acuerdo, digamos, de una tasa de cambio fija. Pero fíjense la coincidencia, justo cuando se acaban esos periodos de estancamiento como el de los 70, que ahí se ve en toda la mitad del gráfico, y explota el Standard Poor's arriba de la línea azul por 20 años, las materias primas se estancan. Entonces, durante 20 años, en ese secular bull market, un mercado alcista en acciones, pues la gente no tenía miedo en el sistema, no tenía miedo en Estados Unidos, no tenía miedo en la tecnología, no tenía miedo en el dólar, y durante todo ese periodo las materias primas no tuvieron espacio. Entonces, es muy exacto, de esto está hablando un gráfico de 100 años y la verdad es muy, muy exacto en los movimientos. Y llegamos al momento actual, donde el oro ya se disparó. Entonces digo, es muy difícil que no estemos ya en un proceso de cambio, de dudas sobre el sistema. Bueno, no es el mundo se va a acabar, no es que Estados Unidos se va a acabar, nada, nada de eso estoy diciendo, ni siquiera el dólar se va a acabar. Sencillamente es un proceso de reajuste, de dudas sobre el sistema actual, de las valorizaciones, de todo lo que ustedes quieran y una recomposición de flujos hacia mercados que han sido olvidados durante los últimos 14 años, no es más. El resto de cosas, que si es Trump o si es la geopolítica o si eso es inventado, eso ha pasado y siempre obviamente casan estas noticias. Ahora, problemas geopolíticos ha habido en los últimos 30 años y eso no hizo que Estados Unidos dejara de subir. Y agrego ahí el último elemento para acabar esta historia
Bueno, entonces yo leía hoy, decía Kolanovic, era un ex JP Morgan, que bueno, no recuerdo bien la historia, pero era un analista muy, muy reconocido que salió del mercado hace como un año. Y él decía, frescos, que es que el oro siempre cae, estas cosas verticales siempre caen y seguro en algún momento va a caer 50%. Y esas son las cosas que me comienzan a indignar a mí, porque digo, o sea, ¿usted ha visto un gráfico? ¿Usted que sabe tanto ha visto un gráfico del oro? El oro nunca, o sea, eventualmente, como la plata al día de hoy, podrá caer 50% y podrá dejar de subir y podría volverse plano y acabarse este bull market del oro. Claro que puede pasar, pero termina en un piso más alto. O sea, que decir que es que esto va a ser, no, los tulipanes y entonces va a regresar el oro a la base, no, por lo menos históricamente no lo ha hecho. Incluso con esos 20 años de estancamiento, en los 80s y 90s, el oro no devolvió todo lo que regaló en los 70s, toda la valorización. Y el último, ahora sí, el último elemento es el petróleo. Fíjense que el petróleo de los 70s ya comienza a ser bien, bien importante en toda la dinámica. Y es cuando se dan los empujes de petróleo, cuando llegan las recesiones, que son las áreas rosaditas ahí. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado actualmente? Es una cosa muy interesante, que los dos mercados han estado subiendo. Entonces, porque uno diría con esa gráfica, si el oro es para arriba, entonces le están dando el impulso de lateralizarse. Pero uno de los elementos que ha evitado la recesión y yo creo que ha alimentado esa especulación es que se ha dado con petróleo bajista. O sea, el mercado ha tenido muchas fuentes de preocupación, pero con la guerra comercial, con mil cosas, pero al mismo tiempo el petróleo ha caído y eso ha alimentado el consumo y ha permitido que esto siga al alza. Entonces el petróleo, como les decía, es el que cierra la puerta. Cada vez que el petróleo se ha acelerado, no cada vez, perdón, cada recesión ha venido con un periodo de aceleramiento del petróleo antes. No es que cada vez que el petróleo suba hay una recesión. O sea, hay veces que el petróleo sube y, y la economía lo aguanta. Pero el petróleo siempre es el que está detrás de una recesión y después de un periodo de debilidad como el que se ha vivido recientemente, si el petróleo llega a levantarse a 80 o a 90 o a 100, que es nuestra teoría de ojo, que ese es el gran riesgo de este año, es muy posible que esto se cumpla, el ciclo se cumpla y la economía ahí sí lo sufra y la transición comience a andar. Entonces, a mí no me preocupa este año eh, como las variables, como las discusiones normales de qué va a hacer Trump o qué va a hacer la Fed, eso me tiene sin cuidado. Me preocupa es que en la foto completa el petróleo termine levantándose y ahí es buenísimo para toda la teoría de ciclos porque va a confirmar que estamos cambiando de mundo. Malísimo en el corto plazo porque nos va a tocar lidiar con un proceso de aversión a riesgo importante detonado por inflación. Ahí termino esa historia que la he repetido varias veces, pero siempre encontramos una forma de contarla porque veo que, claro, cuando se dispara el oro, pues sale toda la gente que pensaba que el oro iba a subir a dar su teoría. Y hay algunas que compartimos, otras que no. Y la gente que no veía el oro subiendo a decir que se va a caer y de nuevo esas son las que más me conflictúan. Si usted no veía algo, porque usted sale con tanta seguridad a decir que entonces no va a pasar. Pero bueno, ahí termino una historia que de hecho es un poco lateral porque no es la historia interesante de esta semana. La historia interesante fue lo de la Fed. Entonces aquí pasamos rápido al tema de la Fed para contarles el cambio pues, que se va a hacer. No es ahorita, es en mayo. Entra Warsh y sale Powell. El Too Slow, Jerome Too Slow Powell, o algo así es como lo que le dice, como lo llama Donald Trump directamente y lo cambió. Entonces ahora habrá un proceso para que el cambio se materialice, pero obviamente uno no se imagina que no termine materializándose, ¿no? Y pues hay que imaginarse un poco, primero, quién es esta persona, cuál es la historia de él, y la otra es qué tanto puede afectar todo el sistema. Y recuerden, las decisiones de la Fed la toman entre 12 personas. De las 12 personas, 7 son permanentes, digamos, son gobernadores, de los cuales uno de ellos es el presidente de la Reserva Federal. Esos gobernadores son elegidos políticamente, tienen ciclos larguísimos, y es como, es lo más parecido a los codirectores del Banco de la República, pero digamos, sí, pues tal vez con un proceso de cambio mucho más lento y son muchos más, digamos, porque en la votación al final son 12, en Colombia los codirectores son 5. Y los otros 5 son los presidentes de las reservas federales regionales que se van rotando. Y entre esos 12 son los que toman las votaciones, los que definen el rumbo de la tasa. Las reuniones son 8, digamos, se reúnen todos los meses, pero hay 8 reuniones igual que el Banco de la República para mover tasas. Obviamente la importancia del presidente de la Reserva Federal es el que pone los temas en la mesa, el que guía las votaciones, el que guía los temas que se van hablando en las votaciones, el que habla con cada uno
de todos, el que hace, digamos, toda la campaña para hablar, para ir guiando, porque lo ideal siempre es que las decisiones no sean tan, tan partidas, ¿no? Se quiere ver siempre en lo posible una Fed que esté relativamente unida. Y veamos un poquito quién es Warsh finalmente, quién va a ser Warsh y quién fue. Entonces, este es un gráfico de Goldman Sachs el que vamos a mostrar ahora. Él ya estuvo, Kevin Warsh ya estuvo votando, ¿no? Ya estuvo como parte de la Fed en las votaciones entre el 2006 y el 2011. Y esta es como la tarjeta de presentación que está tomando la gente para decir, oiga, Trump se animó a poner un tipo que pelea contra la inflación. O sea, es un tema serio y le devuelve credibilidad a la Fed y no nombra a uno de sus amigos que fijo querían bajar tasas. Es como la lectura y por eso el dólar terminó tan fuerte. Como siempre, eso siempre va a tener mil capas de análisis que uno quiera tener. Y por eso trajimos este gráfico en donde están todos los comentarios, que son muchos de los que iba haciendo Kevin Walsh cuando estaba en la Reserva Federal, acerca de la inflación. Y claro, a él le tocó la última parte del 2006-2007, cuando hubo un choque inflacionario. Petróleo, siempre va a ser petróleo, recuerden, ese siempre va a ser el que cierra la puerta. Y eventualmente le tocó toda la recesión del 2008, 2009 y la recuperación del 2010. Y aquí lo que llama la atención de él es que durante todo el choque inflacionario decía, lo que más me preocupa es la inflación, es gravísimo, bla, 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 como un discurso probablemente muy en línea con la mayoría de la gente de la Reserva Federal. Y después las dos líneas, la negra y la gris, la negra es la tasa de desempleo y la gris es la inflación. Cuando llega esa crisis tan brava del 2008-2009, la subprime, pues la inflación se derrumba casi al cero, ¿no? Las tasas de la Reserva Federal llegaron al cero en su momento. Eso estamos hablando de 2009. Eh, y Kevin Ward siguió preocupado por la inflación hasta prácticamente 2010. Ya cuando la inflación rebotó, ya terminó de estar abajo, se quedó como uno de los pocos que decía, igual la inflación me preocupa. Entonces, por eso tiene esa tarjeta de ser un hawkish en cuanto a la inflación. Ahora, yo la crítica que diría acá es, pues, o sea, lo leyó mal, porque después de la inflación, pues obviamente la inflación hoy es otra cosa, estamos hablando ya después de la pandemia y una década después, pero en esa época, por supuesto que el problema no era la inflación. Venían en un periodo de desinflación de 20 años y terminan con esta crisis subprime. Entonces, si ustedes me dicen, yo veo más una persona sencillamente que estaba con un discurso y se demoró mucho en cambiarlo y después al final sí dijo, no, la inflación ahora está bien cuando ya hace rato ha terminado el choque de inflación. Entonces, no es que yo vea a alguien súper hockey ni nada de eso, no, la verdad no. Claro, habría que estudiarlo mucho más para pensar qué tan soportado estaba lo que estaba diciendo, pero no es digamos, no es puntualmente algo que yo vea que advirtió algo, porque ha habido otros muy buenos que ha advertido algo y de verdad tuvo la razón y bueno, no sé, otras cosas, historias ahí interesantes. Y al final, recientemente, después de que él sale de la Fed, ha sido como un gran defensor de que le bajen el balance de la Fed, que eso eh, digamos, también diría eso, también es licencia hockey, digamos, no intervengas tanto al mercado, pero recientemente lo que él dice es que quisiera que la Reserva Federal no tuviera tantos bonos para que pudiera bajar tasas más fácilmente, entonces ya tiene una licencia, o sea, finalmente los últimos años ha vendido como un bajista tasas, entonces ese es el punto, y ahí lo voy a dejar, esperar para la próxima semana con el mercado mastique esto y defina si Walsh realmente es como la carta antiinflacionaria y de verdad de independencia de la Fed tremenda, o si realmente es alguien que llegó a bajar tasas o a presionar por la baja de tasas, él no decide. Hablando ahora, Carlos, usted me contaba que él, pues que él realmente también tiene un tema político, ¿no? Tiene una historia política detrás de esto. Sí, así es, Felipe. Pues lo cierto es que digamos que es una persona que también está muy vinculada o asociada, digamos, a un grupo cercano al presidente Trump. Incluso su padre leí que tenía una muy buena relación con el presidente Trump y también tenía se dice que es uno de los protegidos de un inversionista muy importante de los Estados Unidos de apellido Druckenmiller, y que también es muy cercano al secretario Bessent. Entonces, digamos que no es una persona que está, digamos, en estos círculos y que pues
por algo, pues no por nada, pues Trump decidió elegirlo para este cargo tan importante. Claro, la lectura súper estratégica que usted menciona es como de repente Trump dice, si elijo a uno de los super míos, el mercado va a decir, está, ya se perdió la credibilidad de la Fed. Si elijo a alguien que yo creo que sí me va a hacer caso, pero que no suena tan, va a cumplir las dos cosas. El mercado va a decir, la Fed se mantiene independiente, pero en realidad esta persona va a jalar un poquito hacia mi lado sin que sea tan claro. Yo creo que eso al final es lo que terminó siendo, porque o sea, no estamos hablando de un académico enorme que uno sepa que se vaya a parar seguro si está en contra. Y por ahí también dijo una frase como, Kevin, ¿por qué no, dijo Trump, ¿por qué no me presionaste más hace 4 años cuando elegí a Powell? Porque es que finalmente Trump fue el que eligió a Powell y tenía a Walsh como uno de los candidatos. Entonces, bueno, ahí siempre hay historias de contar con Donald Trump. Bueno, ahí yo termino mi tarea, Carlos, y le paso a usted la pelota para que nos cuente otra super historia que es la del Banco de la República. Y que arranca, si quiere le introduzco. Bueno, arranca con un meme, pues que habla por sí solo, ¿no? Un poco, o sea, aquí no estamos hablando de si se está equivocando o no se está equivocando, está decidiendo libremente y ese es como el mensaje más importante, como, ¿no? William Wallace en Corazón Valiente diciendo libertad aquí, un William Wallace un poco parecido a Leonardo Villar. Entonces, bueno, cuente usted cómo fue esa noticia, cómo vio el ambiente de la rueda de prensa, qué temas se discutieron y bueno, los datos, cómo pintan ahora. Bueno, Felipe, sí, la rueda de prensa, digamos que tuvo ciertos momentos de tensión. Claramente, la decisión de aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos no fue del gusto de no solo del ministro de Hacienda, sino que, como ya lo mencionábamos, también del presidente Petro. Esto en la medida en que los bloques que ya venían presentándose al interior de la Junta del Banco de la República no solo se mantuvieron, sino que en el caso de este bloque que se ha denominado como, o se ha categorizado como el más ortodoxo, se impuso al aumentar esta tasa en 100 puntos básicos, que recordemos es el mayor incremento que se ha observado desde el cierre de 2022, en donde también se incrementó en medio de una coyuntura muy compleja en 100 puntos básicos, ¿no? Como ya también mencionábamos, sorprendió al alza por la magnitud. Estábamos más, los analistas, digo, más alineados hacia los 50 puntos básicos, e incluso nosotros habíamos señalado que si bien era necesario que se moviera al menos a 50 puntos básicos, pues precisamente esas discusiones al interior de la Junta el año pasado, y el hecho de que no tuvieran el dato de inflación de enero, pues creíamos nosotros que podía dar cierto margen de cautela y llevarlos a que decidieran por un incremento de 25 puntos básicos. Afortunadamente, pues ese no fue el caso, y esta sorpresa alcista pues da cuenta de la independencia que tiene el emisor, y sin duda alguna será muy bien recibida por los mercados, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta que pues ya el mercado, no solo los analistas ya también estaban descontando unos niveles de tasa de interés de cierre cercanos a los 11 o 11,25 puntos porcentuales, sino que el mercado incluso, a partir de las curvas Swapsibere, ya le apunta a unos incrementos del 12,25, ¿no? Estaríamos hablando de 300 puntos básicos a lo largo del año, pues habrá que ver precisamente si esa expectativa se materializa, ¿no? Porque con este incremento tan fuerte, pues yo creo que parte de los temores que también pues suscitaron ese ataque especulativo a la deuda soberana a finales del año anterior, pues digamos, no solo se atenúan, sino que se van eliminando, ¿no? Entonces, pues a todas luces, esto fue positivo, y claramente también va a contribuir a que incluso en el mercado y en estas subastas que lleva a menudo el Ministerio de Hacienda, pues puedan atenuarse o reducirse las tasas de corte, a diferencia de lo que menciona o lo que mencionó en la rueda de prensa el ministro de Hacienda, ¿no? Entonces,
Ahí le cuento, Felipe, que en la última subasta de los títulos cortos de TCOs, en el próximo slide, precisamente pues se vio un incremento muy importante, ¿no? Al punto que ya teníamos a las tasas a un año en cerca del 12%. Si bien se logró adjudicar todo el cupo, pues lo cierto es que estas tasas que dan cuenta de lo que es el mercado y que finalmente las acepta el gobierno, no las impone el Banco de la República, pues evidencian todas las dudas que tienen los diferentes agentes respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas y en ese contexto, pues, de un Ministerio de Hacienda que tiene que buscar una serie de recursos por donde sea, no solo con estas colocaciones de corto plazo, sino que ya lo vimos al inicio del año con esta emisión histórica de bonos en dólares, pues básicamente está buscando recursos por todos lados y a unas tasas muy altas, pues, ¿no? Que estructuralmente se basan en esos déficits tan importantes que viene mostrando. Sí, este gráfico es impresionante. Yo creo que de hecho vamos a quedarnos con este gráfico ya para terminar de hablar del Banco de la República, porque aquí ustedes se dan cuenta, o sea, esta idea de que el Banco de la República es el que define las tasas, el banco interviene, no, si quieren dejemos el anterior que está fantástico. Eh, y, y ahorita mostramos el siguiente, pero el banco interviene obviamente en el proceso de decisión, en dar señales, en dar tranquilidad, en dar su punto de vista de la inflación y el crecimiento, y al final, y al final sumado al tema fiscal, y de hecho un banco que se ha mantenido lo más posible alejado de hacer comentarios, lo más que pueda de criticar al gobierno por sus decisiones. Eh, Básicamente es los inversionistas los que van decidiendo cuál es la tasa y el mismo gobierno, el que es el que define qué es la tasa que paga. Entonces ustedes ven ahí la línea azul, que es la tasa que paga el gobierno en bonos muy corticos a 12 meses, que es la más parecida al Banco de la República. Fíjense qué pasó en el 21 y en el 22. Se estaba dando un choque de inflación y el gobierno junto a los inversionistas comenzaron a subir la tasa mucho antes que el banco y más rápido que el banco. Pues uno ahí no puede decir es que las tasas subieron por el Banco de la República, nadie diría eso, em, y eso fue en el gobierno pasado. O sea, el gobierno pasado, los inversionistas decidieron, por algunas variables, obviamente estaba la pandemia, que las tasas deberían ser más altas. Y el banco siguió la misma línea. Obviamente el banco interviene en esas expectativas, va dando su opinión y dice, sí, estoy de acuerdo, nos da lo mismo y va subiendo, pero el mercado es el que da la guía y se anticipa mucho. Lo mismo hacia abajo. Cuando comenzó, estaba listo el momento para que el banco terminara de subir las tasas y comenzara a bajar, es la línea del mercado la que arranca y da la guía. Entonces, cuando ustedes ven explotando desde noviembre, desde casi octubre, las tasas de interés que paga el gobierno al alza, y el ministro de Hacienda hoy dice, no, es que esos 100 básicos del Banco de la República nos va a costar tanto en la deuda, es muy difícil transmitir en qué mundo estamos viviendo. O sea, esto ya lo hizo la deuda, no lo está haciendo el banco, ya lo hizo la deuda y ya lo está pagando el gobierno. Para que el ministro tuviera la razón, ese 12 se debería volver 13 y posiblemente, si la inflación estalla al alza, también pueda seguir subiendo, pero claramente ya el banco está, el gobierno, que hace nada más, vean, hace nada más 6 o 7 meses estaba pagando la tasa del Banco de la República, hoy está pagando el 12,05. Entonces, vea, yo soy muy viejo, Carlos, para andar usando estos términos, pero me puse a pensar un poco cuando veo películas que ya usan digamos, definiciones más de gente joven, ese tema del gaslighting. Entonces, yo lo oigo en las películas, porque no lo usan mis hijos, y yo pienso que lo que le hace el gobierno al Banco de la República es la definición perfecta del gaslighting, que aquí se la voy a leer, pero me toca meterla a leerle, y es como una técnica de manipulación en la que alguien distorsiona hechos verificables para que otros duden de la realidad, desplacen la culpa y acepten una narrativa conveniente. O negar o reescribir hechos objetivos culpando a un tercero por consecuencias que provienen de las propias decisiones hasta que la audiencia dude de su juicio. Los economistas estamos y el Banco de la República nos están haciendo gaslighting completamente porque es supremamente evidente lo que está pasando con las tasas, supremamente evidente que no lo detonó el Banco de la República, que lo detonó un tema de emisiones gigantes por endeudamiento, un problema fiscal que nada que cambia, una inflación que ahora gira y un salario mínimo que le pone
la cereza en el postre que no, es como la patilla en el postre porque no es nada chiquito. Y después decir, es que ahora el banco me va a obligar a pagar más tasas. Entonces es un tema que es dificilísimo para uno porque al final uno sabe que 40% de la población no nos va a creer y de eso no preocupa en últimas, sin preocuparse ese 10 o 15 que de pronto sigan así. Al gobierno lo están persiguiendo. Una discusión diferente es, vea, de quién es la culpa de la deuda? Y listo, discutimos eso. ¿De quién es culpa el endeudamiento, que el riesgo país ha subido? Y lo discutimos, que también es una gran parte del gobierno, que al gobierno le tocó vivir una época de bajos ingresos y como a otros gobiernos le ha tocado bajos ingresos, pues les toca ajustar los gastos. Y el gobierno dijo, no, porque eso no es parte de mi política y ya está. Pero discutir que es el Banco de la República que le sube las tasas es un tema que es gaslighting, y voy a aprender a usar esa palabra bien si no lo está usando bien ahorita, porque me parece absolutamente y uno se desgasta contando eso. Ahora, el gráfico de largo plazo, para terminar de dar, no es la primera vez, ni fue con Duque, si quiere el siguiente gráfico, ni es con Petro, ese diálogo es todo el tiempo. Entonces, fíjense en el choque del 2007, ¿qué pasa? Pues las tasas suben mucho antes y el banco reacciona después. Y nadie dijo, es culpa del banco que yo estoy pagando más tasas. Y en toda la historia, en el choque del 2016 es lo mismo. Hay un choque del dólar y de fenómeno del niño. Entonces se veía que la inflación iba a subir y las tasas subieron antes que el banco siguió y el diálogo es exactamente igual. Entonces la primera vez que tenemos una discusión de que la inflación no ha podido ceder y hay unos problemas fiscales muy bravos, latentes, y que el gobierno diga, no, es que yo estoy pagando más tasas porque es que el banco me ha subido la tasa. Aquí en el gráfico creo que se ve clarísimo que la causación es al contrario. Claro, el banco participa, yo no estoy diciendo que el banco, entonces, ¿para qué tenemos toda esta gente ya sentada porque solo persigue al mercado? No, el banco participa dando expectativas y intercambiando diálogos, pero ese diálogo es tan cercano porque se habla el mismo lenguaje. Entonces, se sabe que la inflación es un problema, que el tema fiscal es un problema, que el dólar hay que vigilarlo, que algunas variables señalan alguna cosa, otra cosa, que lo de afuera importa. Hay un diálogo sobre lo básico. Si uno llega a dialogar diciendo que es que las tasas de interés cuando suben la inflación, que es la teoría del gobierno, ya uno dice, ya no hay un diálogo sobre lo básico. Yo le decía tal vez alguna vez que si arrancamos y yo le digo a esto mesa, pero otra persona le dice vaso, es muy fregado que no. Yo no voy a poder tomar de ese vaso si usted le diga vaso. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Me parece, estoy con usted en que la decisión es la correcta. Que políticamente va a ser un camello, porque entonces el gaslighting va a ser enorme. Ahora me hicieron pagar tasas y se retroalimenta la versión del gobierno, pero sí posiblemente esto para la próxima semana pueda ayudar a estabilizar, no tanto el dólar va a tener ese reto, como les digo, el de XY, y bueno, entonces, y no importa, el dólar realmente entre 3.800 o 4.000 no va a cambiar la foto fundamental de Colombia, pero sí pues, será muy interesante qué pasa con la deuda. Si la deuda se calma, va a ser muy difícil la dinámica, el discurso del gobierno, que pues lo que está diciendo el gobierno es que se le deberían subir 100 básicos, como si no existiera ningún proceso de anticipación. Sería interesante, lo hablaremos la próxima semana. Si se logra estabilizar la deuda, pues esa matemática que no tiene ningún sentido no va a dar. Pero bueno, ahí ya me desahogué con usted, Carlos, lo siento. Hágale con el último tema porque se nos va acabando el tiempo. Perfecto, Felipe, pero bueno, alguna excusa encontrarán. Usted sabe que muchas verdades hoy son alternativas. Sí. Entonces, bueno, ¿qué también ocurrió en la semana? Pues vimos este primer canje de deuda que realizó el Ministerio de Hacienda, el cual pues contribuyó por medio de subasta competitiva y la opción no competitiva a reducir el saldo de deuda en 2,5 billones, si bien no es una reducción tan significativa como sí había ocurrido en algunos de los canjes sobre todo de la segunda parte del 2025. Pues lo cierto es que pues dicho canje, pues aprovechando que se recogieron algunos bonos a descuento, pues fue significativo, cercano a los 19 billones y todo pues en línea para contener, digamos, todo lo que es esta difícil situación fiscal. Ahora que va en línea precisamente con todas estas cantidad de medidas que intenta eh, implementar el gobierno para al menos financiar su gasto, ¿no? Y por ello, pues la suspensión del decreto de emergencia económica que incluye una serie de gravámenes
Pues si bien no puede que no le afecte a los mercados, pues es importante en términos macroeconómicos, y lo podemos ver ahí en este slide, en la medida en que, pues frente al recaudo potencial de cerca de 11 billones de pesos que tenía presupuestado el gobierno, pues lo cierto es que más pensando ya en que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo y declare inexequible ese decreto, pues ahí se ampliará la brecha entre los ingresos y gastos que recordemos para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, sumando el efecto que podría ser al menos el preliminar del salario mínimo sobre las finanzas públicas, ese déficit podría alcanzar el 8,3% del PIB en el presente año, es decir, el máximo de nuestra historia, muy superior al del 2020 con la pandemia incluida, ¿no? Ahí entonces, pues habrá que ver precisamente si esa expectativa se materializa. Puede que hayan algunos factores que atenúen esa expectativa, pues a saber la apreciación de la tasa de cambio, ¿no? Que con una si se cae en 200 pesos y estamos bordeando por allí los 3.500 o incluso menos, pues ahí le podría quitar un punto de déficit fiscal y por allí si hay algo más eh, tendiente pues a otro tipo de medidas, sobre todo estos movimientos que viene haciendo crédito público, pues ahí le puede restar y pueda posicionar como es el objetivo del Ministerio de Hacienda al déficit por debajo del 7, pero lo cierto es que pues el entorno es complejo y la expectativa de déficit o la estimación yo creo que va a ser una de las más difíciles que yo recuerde, solo en pandemia habrá sido más difícil de estimar ese déficit. O sea, aquí lo que usted está diciendo, o lo que está diciendo la CARF, es que el déficit va a ser 7,8 o va a ser 8,3, ¿cierto? Sería 8,3 si efectivamente el decreto se declara inexequible. Exacto. Entonces aquí el tema, el punto aquí cuando dicen es que la emergencia económica y la ley de financiamiento era el centro de la discusión, no lo es. O sea, lo que ustedes tienen, lo que uno debe imaginarse es que es un país que va a ser 2024, 2025, 2026 con déficit bordeando el 7 y que probablemente sean 8. Eso ya es el mensaje. No, que es que no va a ser, si no fuera, si yo tuviera la emergencia económica o la ley de financiamiento, entonces no es 8,3 sino 7,8. Estamos hablando de, ¿no? Estamos hablando de si es mejor tirarse de un piso 40 de un piso 50. O sea, ahí no hay diferencia. Eso no es el tema. El tema son 3 años seguidos de un déficit explosivo. Entonces, cuando el gobierno lo simplifique, qué pena, hoy estoy cargado, a veces estoy más cargado que otros días. El gobierno lo simplifica y dices que estos 15 billones eran la plata y si, sin eso, entonces ya está. No, el mensaje ha sido 3 años del déficit. De nuevo, discutamos si el déficit es solo culpa del gobierno y lo podemos hablar, pero no es, o sea, está claro que el problema es que no se pudo cambiar esa tendencia de un déficit altísimo y no lo cambian 15 billones, no, no cambia, son déficits supremamente altos. Carlos, ¿qué pasaría con esto? O sea, ¿en qué momento tenemos ya la definitiva de qué va a pasar con esto? Pues Felipe, normalmente la Corte Constitucional se tomaba 90 días para pronunciarse de fondo respecto a este tipo de decretos. Entonces, si tenemos en cuenta que volvieron desde la vacancia judicial el 13 de enero, pues podríamos estar pensando que un máximo plazo hacia abril. Si bien cabe anotar que esta suspensión provisional no la esperábamos, no se contemplaba. Entonces, capaz que se pronuncia de fondo antes, dada la relevancia que tiene para el país. Y acto seguido el gobierno puede igual gastarse la plata, o definitivamente le va a tocar hacer recortes. Pues ahí esa es una muy buena pregunta en la medida en que pues usted sabe que en un año electoral pues el objetivo de gasto y sobre todo de inversión pública pues no lo van a sacrificar y habrá que ver precisamente si por medio de operaciones de manejo de deuda y demás y de financiamiento pues le pueden dar espacio o liberar recursos para que efectivamente pues puedan gastar lo que quieren gastar. Y tratar de mantenerse por debajo del 8, pero digamos, eh, claro, apuntarle al 6 eso es, estamos hablando de que el 7 ya es difícil. Entonces, bueno, esa es la foto, ese es el tema del déficit fiscal complicado y ese es
realmente, digamos, por qué el riesgo país está tan disparado y por qué la deuda se subió tanto. Ahí cerramos y nos vamos ya a hablar un poquito de la próxima semana para ver cómo pinta la próxima semana. Es una semana también bien interesante. Todas son bien interesantes, la verdad. Chévere poder decir eso del trabajo de uno, aunque a veces uno esté más feliz que otros días. Arrancamos con, con la reunión. Bueno, ahí la OPEP se va a reunir, es importante, pero no, es para le bolas más bien a la reunión entre Trump y Gustavo Petro. Si se llega a materializar, va a ser importante los mensajes. No estoy seguro que para el mercado haya un mensaje puntual ahí. Todas las semanas estamos pendientes de las subastas de esas de corto plazo. La última, el gobierno le tocó pagar esa tasa que ustedes vieron, una tasa muy, muy alta. Entonces hay que ver si después del Banco de la República, qué señal va a dar. Si esa subasta sale mejor, pues el gobierno seguramente va a encontrar otra forma, pero va a ser difícil que diga que la subida de tasas no le cayó bien a ellos. Pero realmente los datos claves son al final de la semana, donde vamos a tener inflación colombiana y tasa de desempleo en Estados Unidos. Inflación colombiana, no hay nada más importante que eso. Vamos a poder descifrar cuánto le pega el salario mínimo o comenzar a hacer el rompecabezas, que es un rompecabezas que tiene tres piezas claves, que son las inflaciones de enero, febrero y marzo. Así que esta inflación es la más importante y aquí muchos Carloses en el sector van a quedar muy bien y otros Carloses van a quedar mal. Yo me salgo de ahí, yo me disculpo y me salgo de ahí, pues va a ser muy difícil determinar qué tanto le pegó el salario mínimo a la inflación. Va a estar bien complicado porque hay muchas fuerzas y porque es un fenómeno completamente nuevo, se está escribiendo historia realmente aquí en Colombia. Y ahora sí, creo que llamamos a Felipe, a nuestro analista macro, que hoy nos va a ayudar con los temas de ocio, con los temas más tranquilos. Bueno, creo que Carlos también nos va a mencionar alguno, pero cerremos aquí el podcast con las recomendaciones. Felipe, hágale usted si quiere y después Carlos. No, listo, Felipe. Muy buenas tardes para todos. La recomendación que les tengo para esta semana es una película que me vi la semana pasada. Es quizás la película más entretenida que me he visto en los últimos 12 meses y se llama Marty Supremo, Marty Supremo. Y es protagonizado por Timothy Chalamet, el que también hizo Dune, el que también, bueno, ha hecho varias películas muy buenas. Y en esta película el protagonista es un jugador profesional de tenis de mesa de Estados Unidos en los años 50, que es un poco engreído porque es muy bueno, pero resulta y pasa que pierde un torneo internacional, queda de subcampeón y los que habían apostado por él se enojan y entonces en el próximo campeonato quiere reivindicarse contra quien perdió, que es un japonés, y la historia entonces comienza en la forma como él intenta recaudar los fondos para financiar su participación y es una historia súper absurda porque le pasa de todo, todo le sale mal y la verdad es que vale muchísimo la pena y creo que Timothée va a dar mucho de qué hablar en la entrega de los Oscars de la Academia ya en las próximas semanas. Entonces se las súper recomiendo. Está en Cine Colombia, está en los principales cines, todavía no están en el streaming, pero por ahí se los recomiendo mucho. Bueno, si viene usted, clarísimo hay que verla y hay que hacer una polla a ver si se va a ganar el Oscar o no. Que tiene todo el perfil, ¿no? Él es de los que puede ganar Oscar con todo lo que ha hecho. Y claro que me la voy a ver. Y lo otro, Carlos, usted, yo sé que esta no es una recomendación de su corazón, pero bueno, cuéntenos como conocimiento general qué es lo que va a pasar ahí en fútbol. Bueno, sí, le cuento, Felipe, que mañana se llevará a cabo un partido amistoso, tal vez por eso es que no genera tanta pasión, pero lo cierto es que pues va a venir el Inter de Miami con dos estrellas fulgurantes, no históricas, ¿no? El primero, Lionel Messi, tal vez en lo que va a ser su despedida ya para, no solo pues para Colombia, ¿no? Él ha venido varias veces, pero ya sería su último partido aquí en el país y también va a estar acompañado por Luis Suárez, entre otros jugadores importantes que militan en este club de los Estados Unidos y pues digamos que se va a enfrentar al Nacional, otro de los equipos importantes del país. Entonces, pues yo creo que está bien para darle una mirada y sobre todo a ver en qué estado se encuentra Messi también para despedirlo, como ya mencionaba. Listo, listo, buenísimo. Bueno, ahí tienen nuestras recomendaciones. Ahí llegamos ya a la parte final del podcast.
Espero que hayan tenido una buena semana, espero que descansen el fin de semana y que nos sigan viendo, recomendando, comentando, todo eso nos cae súper bien. Y muchas gracias por estar aquí acompañándonos y bueno, hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, cuídense todos. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.